Shalom a todos. Nuestro capítulo de hoy es el amor a sí mismo. Y para hablar sobre este tema, me gustaría hablar sobre dos frases que son de suma importancia para ilustrar un poco acerca del siguiente tema. La primera frase sería que el hombre se ame a sí mismo más que a todo el mundo. Y cuando nosotros analizamos esta frase, pareciera que es un poquito, de alguna manera, egoísta, ¿no? Pensar en este sentido, o que es a lo mejor un poco extremista el hecho de decir que el hombre se ame a sí mismo más que a todo el mundo. Pero quisiera hablar un poquito acerca de esta frase para tratar de entenderla de una manera un poquito más apropiada, ya que nuestro tema es el amor a sí mismo y cómo hacerlo de la manera correcta. Lo primero que quisiera resaltar es acerca de nosotros los seres humanos no podemos definitivamente dar lo que no tenemos. Y uno de los objetivos principales en nuestra vida, así como amar al Creador, que fue nuestro tema previo, es amar a nuestro prójimo también. Pero de alguna forma no podemos nosotros amar a nuestro prójimo si no experimentamos un amor a nosotros mismos de una forma primaria. Es decir, primero tenemos que amarnos a nosotros mismos de la manera adecuada para entonces estar en condiciones de poder amar a nuestro prójimo. Y es por eso que es este hecho, que el hombre se ame a sí mismo más que a todo el mundo, para estar en condiciones de amar a nuestro prójimo. Y ilustrando, ¿verdad? Me gustaría continuar ilustrando esta frase, haciendo un recuerdo, ¿verdad? Para las personas que han viajado en avión. No sé si la forma en la que si puedan recordar cuando las personas que están asistiendo a la azafata, ¿verdad? Nos hablan un poquito acerca de cuando hay un tipo de acción, ¿verdad? Necesaria, cuando sufre, ¿verdad? Pérdida de presión el vuelo, y hay consecuencias en el cual, ¿verdad? Salen las cámaras, ¿verdad? Las cámaras de oxígeno. Entonces, primeramente, antes de que usted pueda ayudar a alguien más, así sea un menor, así sea su hijo quien esté a un lado, tiene que conservar la calma, y primeramente ayudarse a usted mismo. Es decir, primero se coloca usted la máscara de oxígeno y después entonces estará en condiciones de poder ayudar, ¿verdad? Ya sea, ¿verdad?, a la persona que está a su lado, a algún familiar o a la persona que está, ¿verdad?, necesitada de ayuda. Es decir, no podemos definitivamente dar algo que no tenemos. Nosotros tenemos que experimentar el amor de alguna forma, ¿verdad?, y amarnos más que todo el mundo, para entonces verdaderamente poder estar en condiciones de ayudar y de poder darle amor a alguien más de la forma adecuada. Y la siguiente frase, ¿verdad?, es: y que esté dispuesto a entregar todo, ¿verdad?, para su propia vida. Y esta forma, ¿verdad?, también se une a la otra frase, de que si la percibimos de una manera inadecuada, de alguna forma, puede ser que nosotros lo veamos de una forma o lo apreciemos de una forma un poco egoísta. Y estar dispuesto a entregar todo por nuestra propia vida, es decir, que verdaderamente nuestros actos estén apuntando hacia el beneficio de nuestra integridad en todos los sentidos. Es decir, que hagamos todo lo posible por estar bien, por estar en condiciones, por vivir una vida plena, por vivir de una manera saludable, sin sufrimiento, por estar en las mejores condiciones físicamente, mentalmente, ¿verdad? Para poder verdaderamente convivir con los demás de una manera plena, con salud, con fortaleza. Si nosotros verdaderamente queremos ayudar a nuestros hijos, tenemos que estar en las mejores condiciones. Entonces es por eso que este consejo también va, ¿verdad?, de la mano y de la par, de que el hombre se ame a sí mismo más que a todo el mundo, y también que esté dispuesto a entregar todo para su propia vida. En algunas ocasiones, ¿verdad?, nosotros decimos en nuestras frases o en la forma en la que nosotros tratamos o queremos expresar nuestro amor, ¿verdad?, hacia los demás, y decimos, yo daría la vida, ¿verdad?, por cierta persona. Pero de alguna manera, ¿verdad?, no se trata tanto de hacer un sacrificio, o creo que lo que tratamos de expresar es que haríamos todo lo posible
¿verdad? Por el beneficio de aquella persona, tanto si fuera necesario inclusive dar nuestra vida. Pero creo que lo mejor y lo más correcto es no dar la vida, sino más bien vivir por ellos. Es decir, yo por mis hijos viviría de la manera más plena, más apropiada posible, más justa, tomaría mis decisiones más apegadas a lo correcto, analizando, ¿verdad? Las situaciones, las circunstancias, las consecuencias. Es decir, yo por mis hijos o por los que quiero, viviría de la mejor forma, ¿verdad? No tanto dar la vida, sino al contrario, vivir la vida por los que quiero. Y eso creo que llega hasta un punto, ¿verdad? Ilustrar el amor no solo hacia nosotros, sino que nos ayuda a comprender el amor a uno mismo a un nivel, ¿verdad? Un poco más allá, donde no se queda solamente en el hecho de que yo estoy viviendo mi vida solo para satisfacerme a mí mismo, sino que estoy tratando de vivir una vida en la cual yo entiendo que mi vida repercute, ¿verdad? Y trae también efectos y daños colaterales hacia otras personas. Ejemplo, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros seres queridos, ¿verdad? Que de alguna forma dependen de nosotros y nosotros también dependemos de ellos porque somos seres dependientes. Y de alguna forma nuestras familias no les gustaría vernos sufrir, ¿verdad? Al igual que a nosotros también. Entonces, es en este sentido, ¿verdad?, que nosotros tratamos de vivir una vida donde nosotros nos amamos a nosotros mismos más que a todo el mundo, ¿verdad? Pero no de una forma egoísta, sino para dar también tranquilidad a nuestros seres queridos, para que también nuestra forma de vivir afecte de una forma positiva a los que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Y a nuestras familias. Y creo que en este sentido tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario, ¿verdad?, por vivir de una forma lo más pleno posible y que quien está a nuestro lado disfrute de nuestra vida, disfrute de nuestra salud. Creo que a veces pensamos que es egoísta cuando nosotros tratamos de estar bien, pero no, porque de alguna forma no solo estamos bien nosotros, sino que también eso impacta a terceras personas, a los que están a nuestro alrededor. A los que nos aman, ¿verdad? Y de cierta manera nuestro bienestar y nuestra integridad, ¿verdad? Y nuestra salud, de alguna forma creo que es tranquilidad, ¿verdad? Y satisfacción para las personas que nos rodean. Y en el inter, ¿verdad? Y en el transcurso de que todo esto pasa, creo que tenemos algunas dificultades, ya que a veces no siempre son los mejores resultados, ¿verdad?, los que nosotros obtenemos en ese proceso o en ese transcurso, ¿verdad?, de vivir nuestras vidas amándonos a nosotros mismos como primera instancia o como un factor, ¿verdad?, más importante. Y esto es en base, ¿verdad?, al impulso del mal y al impulso del bien, que están de alguna forma intrínsecamente relacionados en nuestro ser. Es decir, la parte del impulso del mal, lo negativo, ¿verdad? La ceguera que hay a veces en las cosas que nosotros realizamos, en nuestros actos, ya que a veces parece que hacemos todo lo contrario, ¿verdad?, al hecho de amarnos a nosotros mismos. Es decir, a veces parece que con nuestros actos estamos afectando, ¿verdad?, todo nuestro sistema, ¿no? Nuestro sistema de salud, nuestro sistema nervioso. ¿Por qué? Porque a veces actuamos en contra de nosotros mismos y es en base a este impulso del mal. Y también obviamente está el impulso del bien, la parte positiva, la parte de la claridad, la parte de lo que yo tengo que hacer de una forma adecuada, lo correcto, y así lo hago. Pero esa es la batalla que hay entre nosotros, entre los seres humanos, y es parte de nuestra naturaleza, tanto el impulso del mal como el impulso del bien. ¿A qué es a lo que yo voy a obedecer? ¿A qué le hago caso cuando estas dos voces están en mi mente? Cuando estoy a punto de tomar una decisión y trato de ver qué es lo más apropiado, pero también digo, bueno, llega a mí pensamientos arrogantes o de alguna manera más egoístas, y decir, bueno, entonces, ¿y qué tal si no lo hago de esta forma? Solamente porque Él quiere. Entonces, de alguna manera, siempre están esas dos partes en nuestro ser, el impulso del mal y el impulso del bien. Y cuando nosotros verdaderamente hacemos lo correcto, ¿verdad?, es lo más apropiado y se siente satisfactorio.
pero ¿por qué a veces el ser humano, de alguna forma, ¿verdad?, nos conducimos de una manera que va en contra, ¿verdad?, inclusive de nuestro propio bien? El hombre, ¿verdad?, dicen nuestros sabios que el hombre no peca a menos, ¿verdad?, que entre en él un espíritu de tontería, ¿verdad? Y es a veces que hacemos cosas que aún van en contra, ¿verdad?, de nuestro propio bienestar, perdón. Eh, Ejemplo, ¿verdad? A veces que nosotros nos desvivimos en cuestión de las finanzas. A veces pensamos que, claro que el dinero es importante a nuestro alrededor y en nuestra vida, pero depende qué tanto nosotros sacrifiquemos. A veces de alguna manera trabajamos jornadas demasiado largas, muy extensas, para traer el bienestar a nuestras familias, pero creo que en algún punto, ¿verdad?, se vuelve ya un poco saludable, ¿verdad?, o un poco no saludable, en el sentido de que a veces nuestras jornadas son tan largas que no tenemos tiempo de alguna forma de convivir con nuestros seres queridos, y a veces no necesitan tanto, ¿verdad?, del dinero, sino más bien nuestra compañía. Claro que hay que tener lo necesario, ¿verdad? Y creo que el Eterno jamás nos dejará desamparados. Creo que es bueno ver, ¿verdad?, por nuestras necesidades fisiológicas, ¿verdad? Pero creo que a veces hay un límite en el cual nosotros ya anteponemos, ¿verdad?, intereses un poquito, ¿verdad?, que van más allá de lo que nosotros verdaderamente necesitamos. Es decir, a veces nos excedemos en el trabajo, y sé que a veces necesitamos de alguna forma la parte económica, pero en algún punto a veces tomamos decisiones que están afectando aún nuestra propia vida y nuestro entorno, a quienes nos rodean. Es mejor el pan seco, ¿verdad?, con placidez y tranquilidad, que la riqueza abundante, ¿verdad?, obtenida con gran esfuerzo. Es decir, qué tanto esfuerzo ponemos al dinero que está entrando a la casa? Es decir, ¿qué tanto estamos sacrificando? Claro que a veces podemos a lo mejor tener un poquito, ¿verdad? Podemos tener, vamos a decirlo y ponerlo en este plano, podemos tener lo necesario en nuestra mesa. Y claro que siempre, ¿verdad?, en algún punto es bueno tener un poquito de ambición y querer algunas otras cosas, y podemos hacer algún plan para obtenerlo y llevar a cabo. Pero hay que analizar qué tanto va a ir afectando, ¿verdad?, lo que nosotros estamos tratando de realizar, nuestra familia. Porque creo que de algún punto, ¿verdad?, podemos nosotros hacernos la pregunta: ¿qué tanto estamos nosotros dispuestos a entregar, ¿verdad?, por lo que estamos recibiendo? Es decir, ¿a qué le damos más prioridad? Sé que las riquezas son importantes y a veces el Creador incluso nos las otorga. Y si el Eterno nos otorga las riquezas, ¿verdad?, y las tenemos, el dinero no es malo en absoluto, ¿no? Y si tenemos las riquezas, utilizarlas de la manera más apropiada y posible, eh, para el bien, ¿verdad? De no perder el objetivo por el cual o para lo que el dinero sirve. Es decir, el dinero tiene el objetivo de darle tranquilidad al cuerpo, de darle satisfacción de una manera apropiada, no en cuestión de excesos, no en cuestión de derroches, sino darle tranquilidad al alma del ser humano. Es decir, gastar el dinero de una manera apropiada, no en cuestión de derroches, sino tratar de tener y mantener, ¿verdad?, una vida plena. Y cuando hablo de pleno o una vida plena o de plenitud, ¿verdad?, es tratar de gastar inclusive, ¿verdad?, las finanzas o el dinero que nosotros tenemos de una forma objetiva, ¿no? Que no nos traiga conflictos, que nos traiga satisfacción verdaderamente, que nos traiga abundancia en nuestro corazón. Ejemplo, ¿no? Si nos gusta a lo mejor la lectura, si nos gusta a lo mejor un poquito, no sé, la comida, también tratar de buscar un poco esa satisfacción, ¿no? Hasta el punto necesario. Tampoco tratar de abusar en cuestión, ¿verdad?, de lo que nosotros consumimos. Cuidarnos un poquito también nuestro cuerpo en el sentido de qué es lo que comemos, porque muchas de las veces, a veces nosotros solo pensamos en la cuestión, ¿no?, de no solo de satisfacer nuestra necesidad fisiológica, que es el hecho de poder comer algo, sino que a veces tratamos de comer solamente lo que nos gusta y es placentero, ¿no?, a nuestro paladar.
Y en ese sentido a veces no pensamos en las cosas que verdaderamente necesitamos. Y es en esa cuestión donde estamos nuevamente en ese impulso del bien y del mal. Es decir, como lo que quiero o como verdaderamente lo que debo de comer, lo que es saludable. Porque en algún punto, ¿verdad? Nosotros nos vamos convirtiendo, nos vamos convirtiendo en lo que nosotros comemos. Es decir, parte y mucho de nuestro sistema, ¿verdad? De salud, es decir, lo saludable que está en nuestro cuerpo depende mucho de la manera en la que nosotros comemos. Qué tanto, ¿verdad? Comemos no solo en cuestión de qué, sino también la cantidad, ¿no? Proteínas, vitaminas, no solo en la cuestión de la forma en la que, qué es lo que comemos, sino también la cantidad que comemos. Es decir, yo como a un punto en el cual ya me siento saciado, ya estoy satisfecho, siento que ya es lo suficiente, ¿verdad? Para que mi cuerpo pueda tener la energía necesaria, o sigo aún, ¿verdad? Comiendo por placer. Hay muchas cosas en las cuales nosotros encontramos placer. El dinero es una de ellas, las compras impulsivas, ¿verdad? Lo que nosotros a veces compramos, ¿verdad? Aún sin necesidad, ¿verdad? De tener aquello, solamente porque tenemos, ¿verdad? La posibilidad, inclusive a lo mejor hacemos grandes esfuerzos, no tenemos tanto la posibilidad, pero inclusive a lo mejor pedimos fiado, ¿no? Pedimos fiado, nos dan una línea de crédito, sacamos y a lo mejor al poco tiempo ya tenemos por aquí bastantes deudas y hay necesidad de trabajar más, extender el tiempo laboral, ¿verdad? Las horas extras y en algún punto, ¿verdad? Se vuelve un poquito difícil de sobrellevar. Y es en el hecho que nosotros debemos de pensar nuevamente qué tanto hacemos en nuestra vida cotidiana, qué tanto impactan nuestras decisiones, qué tanto nos amamos a nosotros mismos para no vernos hundidos, ¿verdad? En situaciones difíciles, en consecuencias, ¿verdad? En cuestión de lo que nosotros comemos, cuando ya nos vemos un poquito en malestares, en dificultades, en cuestión de enfermedades, por los niveles que tenemos altos en diferentes síntomas, ¿no? De nuestro cuerpo que empiezan a mostrar dificultad, ¿verdad? No solo nosotros, vuelvo a ese punto, porque no solo nosotros sufrimos las consecuencias de nuestra mala salud, sino también los que nos rodean, es decir, nuestros seres queridos también sufren un impacto. En cuestión también de la parte, ¿verdad?, del derroche económico o de comprar cosas que no necesitamos, a veces nos vemos en situaciones de presión, ¿verdad?, de estrés, de cansancio también. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar mucho más para poder cubrir aquellos gastos que nosotros mismos hemos ido acumulando aún sin tener esa capacidad económica. No solamente cuando se tiene la capacidad. E igual, cuando se tiene la capacidad económica, a veces nos vaciamos en esto, ¿verdad? Pensando que esto va a satisfacer, ¿verdad? Nuestro ser. Y en algún punto a veces no es así, porque seguimos sintiendo, ¿verdad? Esa soledad. Y no solo en eso, ¿verdad? Hay algunas cosas que también podemos ir trabajando en nuestro ser, ¿verdad? Para poder verdaderamente decir, sí, sí me amo a mí mismo, en el hecho de que trato de visualizar lo que yo hago, las decisiones que yo tomo, cómo me están afectando a mi alrededor, ¿verdad? No solo a mí, sino también a mis seres queridos. Por eso trato de tomar las mejores decisiones posibles en cuestión, ¿verdad? De, como dije, la parte de la salud, la parte laboral, cómo me administro, las decisiones que se toman alrededor, también de alguna forma, ¿no? La parte en la que yo me conduzco. Ejemplo, ¿no? También tratar de cuidarnos un poco del enojo y de la ira. ¿Por qué? Porque eso también afecta. Es decir, trabajar un poquito con nuestro carácter también es algo bueno y positivo para mostrar un poco nuestro amor hacia nosotros mismos. El hecho de que a veces somos muy impulsivos, ¿verdad? Trabajamos y tomamos decisiones en base a nuestros impulsos, ¿verdad? De una manera poco racional y más llevada a lo sentimental. Es decir, a veces me enojo y tomo decisiones, ¿verdad? Un poco inapropiadas y a veces, ¿verdad? Me cuesta restaurar o reparar el daño que hago en base a esa decisión que yo he tomado por el impulso del enojo. Entonces, trabajar con el enojo, ¿no? Trabajar con la ira, trabajar con esa parte de la impulsividad, también es una forma de mostrar el amor hacia mí mismo, como en primera instancia, y también pues impactar a los demás de esa forma. Quien no cuida su cuerpo en algún punto,
¿verdad? Es su propio enemigo. ¿Cómo entonces nosotros podemos verdaderamente decir que nos amamos a nosotros mismos si no cuidamos nuestro cuerpo, si no cuidamos nuestro ser, si no cuidamos nuestra integridad? Es decir, nosotros mismos nos convertimos en nuestros propios enemigos. Nadie nos perseguirá en alguna forma y de alguna manera. Cuidemos lo que comemos. Cuidemos inclusive los lugares que frecuentamos y también cuidemos las amistades que tenemos y con quién nos relacionamos, porque en muchas de las ocasiones forzamos al Creador a intervenir, ¿no? En nuestro bienestar o por nuestra integridad. A veces nos pasan cosas que en algún punto y de alguna forma nosotros mismos buscamos. A veces nosotros nos desbocamos, ¿no?, en cuestión de lo que comemos, y cuando estamos en una mala salud, clamamos a el Eterno y de alguna forma forzamos a Hashem, porque Él es bondadoso. Forzamos al Creador a que intervenga por nuestro bienestar. Los lugares que frecuentamos a veces de alguna forma nos metemos en problemas o en peligro porque nosotros mismos nos ponemos en esos lugares en los cuales no es tan apropiado estar, pero en algunas circunstancias ya nos encontramos rodeados de situaciones adversas a nuestro alrededor que incluso a veces nos impactan o nos afectan a nosotros mismos directamente. ¿Y qué hacemos? También forzamos a Hashem, al Creador, a intervenir en nuestras vidas, ¿verdad? Para que haya una mejora en nuestra situación. Y obviamente pues también con nuestras amistades. Seamos más selectivos en cuestión de los lugares que frecuentamos, seamos más selectivos en cuestiones de las amistades que tenemos a nuestro alrededor y con quién nos involucramos de una forma más directa. Y sobre todo pues también cuidemos nuestro cuerpo en el sentido, ¿verdad?, de lo que nosotros ingerimos, lo que comemos. El amor a uno mismo, ¿verdad?, de cierta manera tenemos que verlo desde un objetivo más ulterior. Es decir, ¿por qué me amo a mí mismo? Y hacernos esa pregunta. Debe derivar de cierta manera el hecho del amor a nosotros mismos inspirado en el amor tanto al Creador como a nuestro prójimo, para que nosotros verdaderamente entonces entendamos un poquito ese impacto que tendrá el hecho de amarnos a nosotros mismos. De esta forma entonces terminamos hasta aquí con nuestro capítulo, el amor a sí mismo. Nos vemos entonces en nuestro próximo capítulo, rumbo a la rectificación de nuestro carácter.